Vamos a tratar de abordar los contenidos correspondientes a la unidad número 1 de nuestro curso Bases Psicológicas del Aprendizaje. El tema que hoy les propongo que revisemos tiene que ver con la aproximación neurofisiológica del aprendizaje. Para que podamos avanzar es fundamental que sentemos las bases mínimas necesarias desde el punto de vista conceptual para tratar de comprender lo que en estas diapositivas voy a tratar de explicarles. La primera cosa que tenemos que saber con respecto a la neurofisiología es que esta es una parte de la fisiología. Ustedes se preguntarán, bueno, sí, pero ¿qué es la fisiología? Bueno, la fisiología no es otra cosa más que el estudio de las partes del cuerpo. Si nosotros decimos que la fisiología se encarga del estudio del cuerpo, pensemos ahora que la neurofisiología es la parte de la ciencia que se encarga del estudio del funcionamiento de nuestro sistema nervioso central o cerebro. En estos momentos nos encontramos abordando los contenidos de la unidad número 1. Recordemos, ustedes por cierto ya tienen algunos guiones de trabajo y hemos empezado a avanzar sobre algunos temas que nos propone el propio curso. Las concepciones docentes sobre el aprendizaje escolar es la unidad que estamos tratando de discutir, tratando de explicar. El primer tema que tiene que ver con el aprendizaje o concretamente qué es el aprendizaje, y cómo aprendemos. Esta es desde luego una aproximación neurofisiológica del aprendizaje. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que saber es que el aprendizaje es un proceso biológico universal que ocurre en todos los seres vivos, desde los microorganismos hasta los organismos más sofisticados, como es el caso de ustedes y el mío, es decir, como es el caso de los humanos, de las personas, ¿de acuerdo? Perdón, aquí tuve una dificultad técnica, pero bueno. El aprendizaje, una segunda cosa que debemos de tener presente con respecto al aprendizaje, que es el resultado de procesamiento de información, resultado de experiencias que nosotros vivimos a lo largo de nuestro tránsito por este mundo. Son experiencias que procesamos desde luego en áreas concretas, específicas, localizadas de nuestro cerebro. Tercera idea que resulta fundamental con respecto al aprendizaje es que tiene un inicio y este inicio está dado por la novedad. A lo largo de nuestra historia nosotros estamos expuestos a un sinnúmero de experiencias desde nuestra temprana infancia, es más, incluso desde nuestra vida en el útero de nuestra madre, tenemos y enfrentamos un sinnúmero de experiencias, pero nuestros procesos de adaptación a nuestro medio ambiente, desde luego, ocurren cuando somos arrojados a este mundo. Entonces, al principio, ustedes recordarán que yo en muchas ocasiones les he dicho que cuando nacemos tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de que nuestros seres queridos, nuestros padres, sean capaces de atender nuestras necesidades. Si nosotros nos hacemos sentir en este mundo a través de
el llanto, ¿no? Descubrimos entonces que si nosotros lloramos cuando sentimos malestar en nuestro estómago, de inmediato vamos a tener una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Bueno, eso depende desde luego de las características de la madre que tenemos. Hay madres que son sumamente intuitivas, que son muy cuidadosas, que son muy atentas, que nada más soltamos la primera lágrima, el primer grito, el primer berrido, y ya tenemos a la madre que nos acerca a la mamila, nos cambia, nos da masajito en el estómago, o simplemente descubre de manera intuitiva que lo que solicitamos es cercanía. Si tuviéramos que pensar en un ejemplo para salirnos de estos que yo les propongo, con respecto a cómo es que se va dando el aprendizaje, tenemos que pensar en un ejemplo del área motora. Cómo empezamos a desarrollar esta poderosa habilidad que tenemos para sostenernos en dos pies. Llegamos a ese gran avance en términos desde luego evolutivos solo a través de unos pasos previos. Por ejemplo, empezamos primero arrastrándonos o reptando, ¿no es cierto? Luego sostenemos la cabeza, luego nos sentamos, después un día con el auxilio de nuestros padres nos levantamos y tenemos la bipedestación o la postura de pie. Se da inicio entonces la novedad es que yo puedo a través de mi propio impulso, de mi propia fuerza, llegar hacia un punto determinado, del punto A al punto B en términos desde luego de distancia. ¿Qué tiene que ocurrir para que esto sea parte de nuestro aprendizaje? Bueno, pues es un estímulo desde luego que resulta novedoso. Lo novedoso es me puedo poner de pie. Pero no solo me puedo poner de pie, ocurre algo maravilloso. Mis padres me auxilian, me ayudan, me tienden la mano, hacen un esfuerzo porque yo empiezo a dar mis primeros pasos. Y empezamos con la repetición hasta que un día finalmente se configura un comportamiento. ¿Qué comportamiento? Somos capaces de la locomoción, o de, para decirlo de manera simple, somos capaces de empezar nuestros primeros pasos. Entonces, recapitulemos, es un proceso biológico universal que ocurre en los microorganismos y hasta los organismos más sofisticados, especializados como es la raza humana. Tiene un inicio y a través de estas repeticiones encuentra un fin a través de la configuración de un comportamiento que finalmente en algún lado tiene que conservarse. ¿Y dónde es que se conserva? Pues nada, se conserva en nuestra memoria de largo plazo. En nuestra memoria de largo plazo, en el plano semántico y el plano episódico, pero sobre todo en estructuras que se encargan, estructuras de nuestro sistema nervioso central, que se encargan de la motricidad. Siendo el aprendizaje un proceso, tendríamos que hacer un esfuerzo por tratar de dividir o exponer todas sus partes. Entonces veamos, este proceso es posible si están dadas las siguientes condiciones. Primera de ellas, tenemos que para que ustedes y yo podamos aprender, lo primero que tiene que ocurrir es que tiene que haber actividad nerviosa en el sistema nervioso central. Es decir, tiene que haber actividad cortical, actividad en la corteza cerebral. Y nosotros tenemos que ser capaces de echar a andar mecanismos excitatorios e inhibitorios. Principalmente tendremos que tener la capacidad de regularlos en la medida de lo posible.
Si tuviéramos que pensar en la actividad del sistema nervioso central, basta con que en este momento cierren sus ojos y piensen, o no, mejor no piensen, cojan un alfiler y píquense el brazo. ¿Cómo seguimos con los ojos cerrados, por favor? ¿Cómo descubrimos que algo le ha ocurrido a nuestro cuerpo? Bueno, pues por una serie de señales eléctricas que recorren todo nuestro organismo y que se procesan desde luego en nuestro sistema nervioso central, y entonces nosotros tenemos la noticia de que algo ha ocurrido en nuestro cuerpo. ¿Qué? Un piquete ¿con qué? Con un alfiler. Decimos que tenemos que tener o desarrollar a lo largo de la evolución como seres humanos la capacidad de inhibir también nuestras respuestas. Este es un ejemplo que yo utilizo mucho con ustedes, ¿no? Si por ejemplo tengo algún tipo de inquietud porque probablemente hay algún pendiente, llámese la lista del súper, ¿no? Pero estoy en clase. Si yo estoy en clase, pues no puedo estar pensando en los tamales que tengo que llevar a casa, ¿no es cierto? Hago un esfuerzo por tratar de aislar este estímulo repentino, súbito, que de pronto me moviliza hacia algo que no resulta conveniente en ese momento. Y es así como nosotros inhibimos esta idea que de pronto aparece de manera súbita. O vamos a un ejemplo más básico. Pensemos, si yo estoy en medio de una clase y tengo muchas ganas de ir al baño, ¿qué es lo que hago? Generalmente lo que de manera interna realizo es me digo, en cuanto termine mi clase, puedo ir al baño. No me orino o me excreto ahí en el salón, porque es, además de políticamente incorrecto, pues no es propio de nuestra especie. A eso concretamente nos referimos con la actividad nerviosa en el sistema nervioso central. No es otra cosa más que nuestro cerebro sea capaz de procesar información, sea esta información por los distintos canales sensitivos, ¿de acuerdo? El segundo requisito fundamental para que nosotros podamos aprender son estos dispositivos básicos. Si nosotros pensamos en estos dispositivos básicos que hacen posible el aprendizaje, tendremos que enlistarlos si estamos a la cabeza con la motivación, es decir, hay algún tipo de estímulo, yo me tengo que sentir llamado por ese estímulo para que toda mi atención, todo mi aparato lo dirija hacia eso que está ocurriendo. Y ya les expliqué el segundo, que tiene que ver con dirigir la atención. En el primero, en la motivación concretamente, se me escapaba decirles que tiene que ver con la capacidad que tenemos para mantenernos orientados a meta, orientados a un fin. Pensemos en un ejemplo. Si de pronto en la escuela nos solicitan un dictado de 20 palabras, pues tengo que tener la atención suficiente necesaria para que esté atento y logre copiar o escribir las 20 palabras que en este caso me están dictando. Entonces, motivación tiene que ver con que nos mantengamos orientados hacia un fin. La atención es que seamos capaces de dirigir todo nuestro aparato sensoperceptivo para la tarea que estamos realizando en ese momento, ¿no? Si de pronto estamos viendo un video, pues no puedo estar escuchando a Chayanne, ¿cierto? No puedo estar escuchando el reggaetón o lo que sea que a ustedes les guste, ¿sí? Tenemos que estar tratando de escuchar la propuesta que nos realizan para tratar de construir nuevos aprendizajes. Y cuando hablamos de la sensopercepción, básicamente a lo que hacemos referencia es a todos los canales a través de los cuales nosotros procesamos información. Evidentemente hablamos de la capacidad que tenemos para oír, la capacidad que tenemos para sentir,
la capacidad que tenemos para oler, la capacidad que tenemos para escuchar, aunque eso ya se los había dicho. Y por último, como parte de estos dispositivos básicos, yo hace algunos momentos les había señalado que todos estos comportamientos de algún modo se configuran y quedan almacenados en algún sitio. Otro de los ejemplos que yo suelo utilizar mucho con ustedes es que, por ejemplo, cuando nosotros nos tenemos que levantar, no sacamos ningún tipo de instructivo. Nosotros impulsamos nuestra fuerza, realizamos desplazamientos y no nos ponemos a pensar cuánta fuerza tenemos que imprimir, qué tipo de movimientos tenemos o no que realizar. Lo hacemos de manera inmediata, hasta diría yo, incluso mecánica. Como parte de este proceso requerimos, para que podamos aprender, una base afectivo-emocional. ¿Qué es básicamente esta base afectivo-emocional? No es otra cosa más que nosotros tengamos un estado de ánimo eutímico. ¿Qué es un estado de ánimo eutímico? Pues es la capacidad que tenemos los seres humanos para estar en un punto neutral. Si hay una situación que resulta fuente de inquietud, fuente de tensión, pues probablemente nos dolamos, pero después de algún tiempo se nos pasa y regresamos a un estado eutímico o neutral. Si hay la ocasión para que yo de pronto experimente alegría, gozo, placer, pues no es que me la pase todo el día así, ¿no? Maníaco. Me pongo contento un momento y después se me pasa y puedo continuar con mi vida. Por último, para que nosotros podamos aprender, es fundamental que nuestras funciones cognitivas superiores estén en pleno funcionamiento. Básicamente recuerden que cuando nosotros hablamos de las funciones cognitivas superiores, a lo que estamos haciendo referencia, pues es a la capacidad que tenemos para pensar y a la capacidad que tenemos para hablar. Funciones cognitivas superiores, el lenguaje y el pensamiento. Otra de las cosas que se me pasaba a señalarles con respecto a la base afectivo-emocional y su impacto, desde luego, para que nosotros podamos aprender, voy a poner un ejemplo un tanto ordinario, por decirlo de algún modo, ¿no? Si una persona viene atormentada porque acaba de tener una ruptura amorosa, yo les preguntaría sinceramente, ¿ustedes creen que va a tratar de establecer algún tipo de diálogo, va a tratar de establecer algún nivel de discusión, si lo que le está ocupando en la mente en ese momento es la ruptura con su amado, ¿no es cierto? O no necesariamente tiene que ser una ruptura amorosa, puede ser una situación tensa con nuestros familiares. Y por último vamos a tener que todo el resultado, lo que ya les señalaba hace un momento, el resultado de este proceso en sus 4 partes, digamos, para efectos de estudio, aunque esto ocurre de manera simultánea. Esto está ocurriendo todo el tiempo. En este momento ustedes tienen activada su respuesta cortical, los dispositivos básicos están echados a andar al servicio de ¿qué? Pues de entender un tema concreto, específico, su base afectivo-emocional. Seguramente en este momento están neutrales o eutímicas. Ese es mi deseo. No esperaría que alguno de ustedes esté viendo este video llorando, ¿verdad? Qué cosa más, o qué imagen tan graciosa, ¿no? Sería que de pronto ustedes estuvieran viendo un video que tiene que ver con contenidos de una asignatura para su formación profesional y que estuvieran con el Kleenex, ¿no? Qué situación más, por decirlo de algún modo, graciosa. Todo esto logra consolidar en redes
redes sinápticas, es decir, comunicaciones que se realizan entre las neuronas y que luego se convierten en sistemas funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es muy simple. Por ejemplo, nosotros si tenemos que hacer un dictado, no le preguntamos a la maestra, ¿cómo tengo que escribir? Eso no lo hacemos. Uno automáticamente saca su lápiz, su pluma y dispuesto y presto se pone a anotar, ¿no es cierto? ¿Eso en dónde está? Eso es el resultado de un maravilloso logro en términos de evolución, en términos de desarrollo. Y está alojado justo aquí, en este cerebrito que ustedes están viendo. Pero si quisiéramos de algún modo graficar las redes sinápticas, las redes que se establecen entre nuestras neuronas, se vería más o menos así. Y quedarían alojadas en este cerebro que nuevamente por aquí les comparto. Estos aprendizajes, estos conocimientos, ¿en dónde quedan? Uno se preguntaría, claro, en estructuras de nuestro sistema nervioso central, están ahí alojadas en algún lugar, en alguno de nuestros hemisferios y nos hacen posible que, por ejemplo, nosotros podamos tener la capacidad para procesar información y convertirlo en esto que llamamos la primera parte, las famosas gnosia, que no es otra cosa más que todo aquello que nos permite conocer y reconocer a través de los canales sensitivos, ejemplos, ver, oír, hablar. Es decir, como resultado de nuestra evolución, de nuestro desarrollo, hay algunos aprendizajes, por llamarlos de algún modo, que se encuentran alojados en esta capacidad que nos permite conocer el mundo y reconocerlo a través de nuestros sentidos. Yo ahorita estoy comunicándome con ustedes en un lenguaje que es asequible para todos. Estoy hablando un idioma que ustedes me entienden perfectamente. Desde luego estoy apelando al servicio de todos sus sentidos. El segundo serían las praxias, que tiene que ver con todo lo que representa movimientos o acciones de complejidad variable orientados a fin: sentarse, caminar, correr, escribir, vestirse. Es decir, nuestro cerebro está lleno de sistemas funcionales que hacen posible que, por ejemplo, yo escuche que yo hable, que yo vea, que yo tenga estímulos a través de los olores, o en las praxias, básicamente, que yo tenga la capacidad de moverme. Si me dicen parado, me levanto. Si me dicen sentado, me siento. Si me dicen hincado, me hinco. Si me dicen derecha, muevo todo mi cuerpo hacia la derecha. O incluso con la capacidad que tenemos para vestir. Nosotros no buscamos un manual en las mañanas para vestirnos. Eso es algo que ya está alojado en algún sitio en nuestro sistema nervioso central. Y por último, el lenguaje en sus distintos códigos. Tenemos el código semántico, es decir, los significados. Si yo les mostrara en este momento un bolígrafo, no se los puedo mostrar porque no están frente a mí, pero si yo les pidiera en este momento que ustedes cerraran sus ojos y que pensaran en un bolígrafo, obviamente estaría apelando a este código semántico que forma parte ya de nuestros aprendizajes adquiridos a lo largo del tiempo. Y luego tenemos el código fonológico, que es el que en estos momentos estamos usando, ¿no? Yo me puedo comunicar con ustedes porque ustedes son capaces, insisto, de codificar toda la información que en este momento estoy intentando compartir con ustedes. Y acuérdense los planos del lenguaje. Acuérdense, cuando hablamos del lenguaje tenemos 3 planos. Tenemos el plano receptivo, es decir, la persona,
sus estructuras morfológicas físicas están conservadas para recibir sonidos. El plano comprensivo es cuando yo le digo a una niña o un niño: ven, toma, dame, siéntate, haz. Es decir, la capacidad que tienen para comprender la consigna o la instrucción que nosotros estamos proponiendo. Y el plano expresivo, pues la capacidad que nosotros tenemos para comunicarnos en un lenguaje asequible para todas las personas. Con esto me despido, espero que les sea de utilidad. Ya tendremos oportunidad de generar espacios de discusión que nos permitan entrar a resolver sus dudas. La fuente que yo consulté para esta información es Los trastornos del aprendizaje, aproximación neuropsicológica, del doctor Luis Quintanar, Yulia Solovieva, Juan Eslava y Juan Ascuaga. Todos ellos neuropsicólogos, algunos mexicanos, una de descendencia rusa, un colombiano y un argentino. Son malos autores, pero este libro resulta muy útil para el estudio de estos temas. Muchas gracias.